Muy bien, entonces vamos a continuar hablando sobre la revolución industrial y vamos a ir hacia las consecuencias, explicar las consecuencias o recordar las consecuencias. Entonces vamos al EduBlog para esto. Bien, como pueden ver acá hay un par de videos. Vamos a ver el primero sobre 10 consecuencias de la revolución industrial. Y aquí hay, por cierto, un par de libros, ¿no?, que ustedes pueden revisar para al realizar la tarea que se va a explicar hasta el final. Será muy parecida a la de la semana pasada. Muy bien, entonces vamos a ver el video. Las consecuencias de la revolución industrial abarcaron de manera notable en casi todos los aspectos de la sociedad británica, incluyendo la demografía, la política, las estructuras e instituciones sociales y la economía. Con el crecimiento de las fábricas, por ejemplo, las personas fueron atraídas a los centros metropolitanos. El número de ciudades con poblaciones de más de 20.000 en Inglaterra y Gales aumentó de 12 en 1800 a casi 200 en el cierre de siglo. Como ejemplo específico de los efectos del cambio tecnológico sobre la demografía, el crecimiento de la fundición de coque resultó en un desplazamiento de los centros de población de Inglaterra desde el sur y el este hacia el norte y el oeste. El cambio tecnológico también hizo posible el crecimiento del capitalismo. Los dueños de fábricas y otros que controlaban los medios de producción rápidamente se hicieron muy ricos. Como indicador del crecimiento económico inspirado en las nuevas tecnologías, el poder adquisitivo en Gran Bretaña se duplicó y el ingreso nacional total aumentó en un factor de 10 en los años comprendidos entre 1800 y 1900. Tales cambios también provocaron una revolución en la estructura política de la nación. Los capitalistas industriales reemplazaron gradualmente a los propietarios agrarios de tierras como líderes de la economía y estructura de poder de la nación. Las condiciones de trabajo eran a menudo mucho menos que satisfactorias para muchos de los empleados en los sistemas de la nueva fábrica. Los lugares de trabajo a menudo estaban mal ventilados, hacinados y repletos de peligros para la seguridad. Hombres, mujeres y niños, por igual, trabajaban con salarios de supervivencia en entornos poco saludables y peligrosos. Los trabajadores a menudo no podían permitirse más que la vivienda más sencilla, lo que dio lugar al aumento de los barrios marginales urbanos. Veamos ahora las 10 consecuencias principales de la revolución industrial. Número 1. Educación. Antes de la revolución industrial, la educación no era gratuita. Las familias ricas podían permitirse el envío de sus hijos a la escuela para una educación básica, mientras que la educación de los niños pobres se limitó a los tutoriales ofrecidos en las escuelas de la iglesia en los servicios del domingo. Sin embargo, en 1833 la educación recibió una ayuda del gobierno británico. El gobierno, por primera vez en la historia, asignó fondos para promover la educación en las escuelas. Dio dinero a organizaciones benéficas con el propósito de ayudar a hacer accesible la educación a los niños de todas las divisiones socioeconómicas. En el mismo año, el gobierno británico estableció leyes que exigían que los niños que trabajaban en fábricas asistieran a la escuela por no menos de 2 horas diarias. En 1844, la Unión de Escuelas Rutgers, establecida por el gobierno, se centró en educar a los niños pobres, mientras que la Ley de Escuelas Públicas, creada en 1868, trajo reforma al sistema escolar público en Gran Bretaña mediante el establecimiento de requisitos básicos para los estándares educativos. 2. Nuevas invenciones y desarrollo de fábricas. La industria entró en un rápido crecimiento en el siglo XIX. Se aumentó la producción y existió mayor demanda de materias primas de todo tipo, trayendo consigo grandes avances en las tecnologías y en las formas de producción en masa.
3. Política. Aunque Gran Bretaña se había convertido en una monarquía constitucional un siglo antes, la gran mayoría de la población seguía siendo privada del sistema electoral. A medida que la fuerza industrial crecía junto con una clase media más forzada, la reforma electoral era una necesidad para equilibrar la estructura de poder de la nueva sociedad. Antes de 1832, solo el 6% de la población masculina podía votar representado por aristócratas que poseían grandes parcelas de tierra en el campo y otros bienes. Hacia 1832, los propietarios de las fábricas de clase media querían que el poder político coincidiera con su recién descubierto golpe económico, lo que dio lugar al proyecto de reforma de 1832, que concedió el 20% de la población masculina a votar. El proyecto de reforma también redistribuyó los distritos electorales para reflejar mejor las grandes poblaciones de los centros urbanos. 4. Crecimiento de las ciudades. Una de las características definitorias y más duraderas de la revolución industrial fue el surgimiento de las ciudades. En la sociedad preindustrial, más del 80% de la población vivía en zonas rurales. A medida que los migrantes se trasladaban del campo, las pequeñas ciudades se convirtieron en grandes ciudades. Hacia 1850, por primera vez en la historia mundial, más gente en un país, Gran Bretaña, vivía en las ciudades que en las zonas rurales. A medida que otros países de Europa y Norteamérica se industrializaron, también continuaron por esta vía de urbanización. En 1820, la mayoría de estadounidenses vivían en ciudades. En Inglaterra, este proceso de urbanización continuó sin cesar durante el siglo XIX. La ciudad de Londres creció de una población de 2 millones en 1840 a 5 millones 40 años más tarde. 5. Explotación de los recursos minerales y aumento de la fuerza de trabajo. Para aumentar la producción eran necesarias nuevas materias primas en grandes cantidades, por lo que se mejoró la fuerza de trabajo y se extrajeron más recursos del suelo y del subsuelo. 6. Explotación infantil. El trabajo infantil era parte integral de las primeras fábricas y minas. En las fábricas de textiles, a medida que los nuevos telares de energía y las mulas de hilado tomaban el lugar de los trabajadores calificados, los propietarios de las fábricas usaban mano de obra barata y no calificada para disminuir el costo de producción. Y el trabajo infantil era el trabajo más barato de todos. Algunas de estas máquinas eran tan fáciles de operar que un niño pequeño podía realizar las tareas simples y repetitivas. Algunas tareas de mantenimiento, como estrujar en espacios reducidos, podrían ser realizadas más fácilmente por los niños que por los adultos. Y los niños no trataron de unirse a los sindicatos o ir a la huelga. Se les pagó 1/10 de lo que los hombres fueron pagados. 7. Roles familiares. La revolución industrial transformó completamente el papel de la familia. En la sociedad agrícola tradicional, las familias trabajaban juntas con una unidad de producción, atendiendo a los campos, tejiendo suéteres o atendiendo al fuego. Las mujeres ahora podían ser madres y también desempeñar un papel en la producción de alimentos o bienes necesarios para el hogar. El tiempo de trabajo y de juego era flexible y entretejido. La misma especialización del trabajo que se produjo en las fábricas se produjo en las vidas de las familias de la clase trabajadora, rompiendo la economía familiar. Mientras que muchos trabajadores de la fábrica eran inicialmente mujeres, la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes que dejarían de trabajar cuando se casaran.
8. Sistema bancario y de inversión altamente desarrollado. Gracias a los avances en transporte, agricultura y comunicación, se dio un crecimiento del comercio mundial, lo que ocasionaba el aumento de las inversiones monetarias para la implantación de nuevos proyectos, desde grandes fábricas hasta medianas y pequeñas empresas. 9. Riquezas e ingresos. Los historiadores no están de acuerdo sobre si la vida mejoró para la clase obrera en la primera fase de la Revolución Industrial, de 1790 a 1850. E. P. Thompson argumentó en The Making of the English Working Class que la vida claramente no mejoró para la mayoría de los británicos. La experiencia de la inmiseración vino sobre ellos en 100 formas diferentes. Para el trabajador de campo, la pérdida de sus derechos comunes y los vestigios de la democracia de la aldea. Para el artesano, la pérdida de su estatus de artesano. Para el tejedor, la pérdida de sustento y de independencia. Para el niño, la pérdida de juego en el hogar. Para muchos grupos de trabajadores cuya ganancia real mejoró, la pérdida de seguridad, el ocio y el deterioro del medio urbano. 10. La clase media emergente. Poco a poco, muy gradualmente, una clase media o tipo mediano surgió en las ciudades industriales, en su mayoría hacia finales del siglo XIX. Hasta entonces, solo había dos clases principales en la sociedad: los aristócratas nacidos en sus vidas de riqueza y privilegio, y los plebeyos de bajos ingresos nacidos en las clases trabajadoras. Sin embargo, las nuevas industrias urbanas requerían gradualmente más de lo que hoy llamamos empleo de cuello blanco, como empresarios, comerciantes, vendedores de bancos, agentes de seguros, contadores, gerentes, médicos, abogados y maestros. Una evidencia de esta clase media emergente fue el aumento de las tiendas minoristas en Inglaterra, que aumentaron de 300 en 1875 a 2.600 en 1890. Otra marcada distinción de la clase media fue su capacidad para contratar a sirvientes para cocinar y limpiar la casa de vez en cuando. Esto es prueba de una pequeña pero creciente clase media que se enorgullecía de asumir la responsabilidad por sí mismos y sus familias. Consideraban el éxito profesional como el resultado de la energía, la perseverancia y el trabajo duro de una persona. Muy bien, entonces vamos a revisar algunas de estas consecuencias para ver con más detalle lo que se ha visto en el video. Un poquito. Un momento. Bien, entonces, como vemos aquí, dice impacto social de la revolución industrial. Vamos a revisar algunas cosas que se han mencionado en el video. Entonces, en primer lugar, recordar que hubo un crecimiento poblacional, decae la tasa de muertes, a pesar de la gran hambruna, y eso, bueno, se dio posteriormente ya en el siglo XIX, fracasan las cosechas y eso originó también grandes migraciones. Y va a haber un crecimiento de las ciudades innegable, sobre todo porque mucha gente migra a las ciudades buscando empleo. Igualmente, van a haber, por tanto, reformadores urbanos para habilitar las ciudades que van a ir creciendo ante la necesidad de más trabajadores. Vamos a ver también sobre las nuevas clases sociales y sobre todo la clase media industrial, vamos a ir viendo con más calma ahora. Entonces, la nueva sociedad industrial tiene, digamos, como tres grupos, como pueden ver acá ustedes.
Muchos campesinos se convierten en jornaleros, es una diferencia porque el campesino tiene trabajo continuo, en cambio el jornalero trabaja diariamente. O sea, puede que un día trabaje, puede que el otro día no trabaje, ¿no? De ahí viene la palabra jornal, ¿no? El que trabaja por un día. Así que muchos campesinos, como decía el video, pierden la estabilidad que tal vez alguna vez tuvieron, aunque en sí ya eran pobres. Muchos campesinos van a la ciudad, se convierten en obreros. Los artesanos desaparecen por la producción fabril. El artesano era la persona que trabajaba con sus manos o con máquinas manuales, ¿no? Y hacía un buen trabajo, pero que le tomaba tiempo y era un trabajo de calidad. En cambio, no va a poder competir con las fábricas, ¿no? La aristocracia va perdiendo poder, tenían las tierras, eso sí, y la burguesía ocupa el lugar de la aristocracia, tienen fábricas y empresas, y muchos de ellos eran sumamente ricos ya antes, y lo van a hacer más todavía. Son pues la élite, ¿no? La élite social, banqueros, empresarios, propietarios, y van a acceder a la política, a la cultura y a la organización de la sociedad. Pero ojo, no como gobernantes, porque todavía hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial por lo menos, eh, todavía Europa va a estar gobernada por reyes y emperadores. Pero como antes no podían, ahora la burguesía sí va a tener acceso al poder, van a ser consejeros de los reyes, van a ser ministros, van a ser secretarios del rey, van a tener puestos importantes, cosa que antes era imposible. Y los valores burgueses se van a difundir, ¿no? Por ejemplo, los valores burgueses son tener una propiedad privada, el ahorro y el individualismo, ¿no? El capitalismo resalta mucho el individualismo, ¿no? El hecho de que si quieres lograr algo tienes que esforzarte, trabajar duro y lo vas a obtener. Entonces estos valores son muy reconocidos hasta el día de hoy, ¿no? Tener una propiedad privada es un signo de éxito. Tener una casa, un auto, un negocio es un signo de que has logrado triunfar de alguna manera. Tener ahorros o tener ahorros de por sí no solamente una necesidad, sino es algo valioso porque se considera que el ahorro es mucho mejor que solo gastar y gastar. Algo más importante que el ahorro sería el invertir, ¿no? Y el individualismo, algo que se resalta mucho en el hecho de que si quieres lograr algo, pues tienes que esforzarte. Los hijos varones acceden a la universidad ingenieros, abogados, investigadores y científicos. De tal manera que la nueva clase social que se ve desde, digamos, mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX y del siglo XIX hasta el día de hoy, diría yo, es que la típica división de clases, ¿no? La clase alta, la clase media y las clases bajas. Las clases altas, formadas por la aristocracia y la burguesía. Y la burguesía alta, por supuesto, ¿no? Las clases medias, que sean la media burguesía, que tienen un trabajo, tienen un empleo, tienen una profesión, tienen un negocio y viven de ello. No son ricos, pero tampoco son pobres. Y la clase baja, que viven explotadas, ¿no? Obviamente, como siempre, los campesinos que siempre han estado en esta situación, en estas épocas, y los obreros, que muchos de ellos fueron campesinos y que ahora ya tienen un trabajo nuevo, pero que, como vamos a ver, tenían todas las de perder. Entonces, esencialmente para esta época, dos grupos nuevos o dos grupos que tienen más poder que antes son la burguesía, bueno, la burguesía tiene más poder, y un grupo nuevo, totalmente nuevo, es el proletariado, ¿no? Los obreros. Sin embargo, los obreros van a ir viendo, bueno, van a tener condiciones de trabajo muy negativas en los molinos de algodón, en las minas, niños trabajando, aprendices indigentes, mujeres igualmente, pero poco a poco van a ir mejorando su nivel de vida por leyes, llamadas leyes fabriles, que vamos a ir conociendo poco a poco. Entonces, el trabajador del siglo XVII, el trabajador de los talleres, de los artesanos, era un trabajador muy diferente al trabajador de la industria, los obreros. El trabajador del siglo XVII, que era artesano o que trabajaba para un artesano, iba aprendiendo un oficio y eventualmente, después de algunos años, lograría también convertirse en un artesano. El trabajo del artesano era muy bien valorado, muy bien pagado, era lento pero de calidad. En cambio, en la industria era un trabajo muy sencillo, repetitivo,
pero muy mal pagado y muy, digamos, explotado. Entonces es un tipo de trabajador diferente el que era antes de la revolución industrial al que fue después de la revolución industrial. De tal manera que como Engels, aquí un texto de Engels menciona, ellos vivían en condiciones muy, pero muy negativas. Hay que mencionar acá que Engels es, junto con Marx, el creador del socialismo científico o marxismo, ¿no? Algo que de repente estamos escuchando mucho ahora, porque recuerden que se dice que el partido de gobierno es un partido marxista, ¿no? Tiene algo de estas ideas en contra del capitalismo. Específicamente cuando hablamos acá de los duras condiciones de trabajo, acá podemos ver fotos de niños y miren que para 1835, ya en la etapa casi final de la primera revolución industrial, la industria del algodón, que era la más importante de aquella época para Inglaterra, tenía 29.000 niños menores de 13 años, 65.000 niños de 13 a 18 años, más o menos la edad de ustedes, 68.000 mujeres y 58.000 hombres. Entonces se puede ver acá como un amplio porcentaje de todos los trabajadores eran niños, ¿no? De 18, bueno, que no son niños, son adolescentes, ¿no? Jóvenes, adolescentes y niños, ¿no? Es un grupo bastante alto, ¿no? Justamente porque les podían pagar menos, como vimos en el video, les pagaban mucho menos que a un adulto. Y aquí se mencionan diferentes situaciones porque el trabajo era muy criticado, ¿no? Era peligroso, podían exponerse a febres contagiosas, podían también igualmente tener problemas en su salud, disminuir su nivel de vida o el total de sus años de vida, en fin, no tenían acceso a la educación. De hecho, muchos niños trabajaban y no iban a la escuela. Entonces, había, aquí en este texto nos menciona condiciones negativas para los niños. Y de hecho, el nivel de vida era bajo, tan bajo que también vivían menos tiempo. En ese cuadro, no sé si se aprecia muy bien, pero indica digamos, la edad media de muerte de algunos grupos sociales. Y interesante acá, por ejemplo, se menciona acá a Liverpool, y parece que en Liverpool el nivel de vida era muy duro, porque menciona, por ejemplo, que la edad media de muerte en los burgueses era 35 años, que es muy poco de vida. Los artesanos eran 22, peor todavía, y los obreros eran solo 15 años. Entonces, seguramente había mucha contaminación, muy mala alimentación, mucho hacinamiento, suciedad, y la gente realmente, o el trabajo mismo era peligroso, y la gente pues moría prematuramente. En cambio, en otra ciudad, que aquí no se lee muy bien, la verdad cuál es, parece decir Rutlandshire, los burgueses vivían por lo menos hasta los 52 años, mucho más que en Liverpool, claro está, y los artesanos 41 años, prácticamente el doble de lo que sus colegas vivían en Liverpool, e igualmente un obrero 38 años, ¿no? Que era también más del doble de lo que otro obrero en Liverpool. Pero aún así se nota la diferencia, ¿no? Entre burgueses que viven mucho más que cualquiera, así sea la peor ciudad, y artesano que vive intermedio y un obrero que siempre vive menos, ¿no? Que un burgués y un artesano. Entonces el nivel de vida y las condiciones de vida son complicadas. Miren en esta foto, que lo vimos en el video, son niños trabajando, ¿no? Pero miren que acá hay un capataz, que es un adolescente, con un palo. Eso quiere decir entonces claramente que no todo era pues libre, ¿no? En realidad se les exigía y si no cumplían o demoraban, se dormían, pues le caía su golpe. Por eso acá nuevamente insiste en las duras condiciones de trabajo, la mala seguridad, la mala higiene, el maltrato que sufrían, bajos salarios, inclusive por trabajos muy arriesgados y que además no tenían ningún tipo de derecho, ¿no? Los podían despedir en cualquier momento. Si les pasaba algo, se enfermaban o se herían por algo, simplemente los votaban y elegían a otro porque había cualquier cantidad de niños que estaban desesperados por el trabajo, ¿no? Entonces, era una situación de pura explotación. Como mencioné, eso fue cambiando en base a varias propuestas.
En parte, por ejemplo, uno lo vamos a ver que son Robert Owen, un empresario que va a proponer un sistema solidario, las uniones laborales, los trade unions o los primeros sindicatos, y también la Carta del Pueblo, y también las leyes fabriles, que poco a poco son este tipo de leyes en estos años que ustedes ven acá, que van a ir reconociendo ciertos derechos de los obreros. Por fin, ¿no? Pero lentamente. Y obviamente los sindicatos van a ser la mejor manera para lograr estas cosas. La Carta del Pueblo da origen a un movimiento llamado cartismo, y esta Carta del Pueblo, bueno, no se sabe realmente quién la escribió, pero representa una serie de pedidos de cambio en el Parlamento para los obreros. Y van a lograr bastante apoyo y van a ser un primer momento, digamos, todo un conjunto de quejas y pedidos que van a ser reconocidos lentamente para favorecer a los obreros. Como pueden ver acá, esto fue publicado en 1838, casi un siglo casi un siglo después de que empezó la revolución industrial. O sea que en realidad tomó bastante tiempo de la toma de conciencia de la explotación. Robert Owen, un empresario cristiano, creó un tipo de fábrica ideal donde había trabajo, claro, pero no había explotación. Había un sueldo decente, casas decentes, los niños iban a la escuela, tenían buenas condiciones de trabajo. Pero obviamente esto no se difundió. Ojo dicho, Owen intentó convencer a otros empresarios de que así debía ser todo, pero no lo logró. Obviamente para muchos burgueses esto era un gasto innecesario y siguieron haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Owen mostró que podía hacer algo diferente, ¿no? Por eso su esfuerzo y la de otros más fue conocido como socialismo utópico, ¿no? Idealista. No logró cambiar mucho realmente, pero obviamente a sus obreros sí, ¿no? Ellos sí pudieron vivir de un trabajo digno, pero claro, no todos los obreros experimentaron algo así. ¿No? Y Owen también proponía la idea de las cooperativas, ¿no? En algo que llamó Phalanstelius. Otro socialista utópico fue el conde Saint-Simon, en este caso un francés, que igualmente propone, ¿no?, el hecho de que el trabajo obrero, por supuesto, pero un trabajo que no explote a los obreros tanto, ¿no?, que sea más justo. Obviamente todo esto de la revolución industrial llevó al desarrollo del capitalismo, que es la base pues del desarrollo económico actual. Si hay países desarrollados es porque hicieron esta revolución industrial y la que siguió también, la segunda y las siguientes. Muy bien, esto ya no lo vamos a explicar, esto ya creo que corresponde más para la vez cuarto año, así que vamos a quedarnos en esta parte de las consecuencias. Muy bien, entonces les voy a mostrar lo que ustedes van a elaborar, ¿ya? Bien. Un momento, por favor. Permítame un ratito, por favor. Vamos a hacer un cambio acá. Sí, 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 sí. Vamos a hacer un cambio. Iba a haber uno, pero creo que eso ya lo acaban de hacer, así que vamos a buscar otro para que no sean todos lo mismo. Un momentito, por favor, un momentito. Este. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver. Muy bien, entonces como la semana pasada van a tener esta práctica, muy bien,
Entonces, van a mover aquí, igual, ¿no? Van a, en este caso, completar, miren, las características del trabajador antes de la revolución y después de la revolución están acá, hay que arrastrar al lugar que corresponde y simplemente acá colocar la palabra correcta. Como pueden ver, cada cuadrito tiene tres opciones, colocan la que corresponde, ¿no? Y luego, igualmente aquí, relacionan o eligen, coloquen acá, qué imágenes tienen que ver con la revolución industrial, arrastran, y también qué imágenes que no tienen que ver directamente con el resto de con la revolución industrial, ¿no? Son 8 y acá hay 4 4. Sencillo, nada que sea tan complicado. Y finalmente ponen terminado y me lo van a enviar a mi correo personal. Entonces vamos a copiar el enlace. Muy bien, entonces vamos a poner aquí un ratito, ya, vamos a poner acá en el chat el enlace y nuevamente pongo mi correo personal. Muy bien, entonces está ahí. Ahí pueden ustedes, entonces ahí lo envían. Mi recomendación es, como la vez anterior, que una vez que se haga el puntaje, hagan la copia o la imagen, la copia de la imagen, ¿no? De la imagen del resultado, y eso lo suban al Classroom como tarea resuelta para que yo también ahí consigne el puntaje que han obtenido, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, por favor? Todo claro. Muy bien, Kiara también me indica que todo claro. Bueno, entonces, antes de continuar un ratito, vamos a pasar lista. Ya está. Y antes de acabar la grabación, solamente recordarles entonces que, considerando que esta tarea creo que se puede hacer muy rápidamente, aprovechen los que faltan tareas del primero o segundo trimestre para completar. Ya estamos prácticamente acabando noviembre, ya nos queda muy poco, así que por favor completen lo que falta para que terminen el año bien. Creo que ustedes no quieren tarea para las vacaciones, y digo tarea en el sentido de que si no completan todas sus competencias de sociales y quedan notas en blanco, por supuesto que tiene que haber algo que van a hacer para el verano para completar lo que esté pendiente. Y si es mucho, obviamente no va a ser solamente lo de esa tarea, sino que va a tomar tiempo parte de lo de todo el año, próximo año. Entonces, si quieren realmente acabar bien este año en sociales y en las demás áreas, tienen que completar todo lo que esté pendiente o lo mínimo. Recuerden que ya he enviado ahí el correo lo mínimo necesario. Así que, por favor, tenemos tiempo, todavía estamos a tiempo, pero que cuando llegue el momento, hacia la quincena, bueno, 17 de diciembre, cuando acabe todo, yo ya no voy a realizar nada de nada. Entonces, quiero ser muy claro ahí, desde ahora, para que no estén esperando, a última hora voy a enviar todo. No, señores, no, no, no. Si a última hora vence el plazo y aunque yo vea toda tu tarea de todo el año, no lo voy a revisar, porque estamos en el tiempo previo a la revisión. Entonces yo les pido por favor envíen lo que está pendiente, lo mínimo necesario, y el tercer trimestre, eso sí, tienen que enviar todo porque estamos todavía evaluando, completando lo que es geografía y economía, ya prácticamente acabado, y lo de historia que estamos acabando ahora. Entonces, con mayor razón, completen ahora que tenemos tiempo, ¿ya? Ustedes ya saben lo que tienen que completar. Y háganlo por favor. Igualmente, el plan lector, que muy pocos han hecho,
háganlo, complétenlo, envíen al Jamboard el texto que más les ha llamado la atención y lo envían a mi Drive para completar y tener esa referencia también igualmente. Muy bien. Y nada más que mencionar que si les falta su vacunación, atentos a ella para estar bien protegidos y volver al colegio el próximo año, como debemos, como queremos, como hemos estado esperando ya por mucho tiempo. Muy bien, chicos, entonces voy a acabar la grabación que se verá en un momento más.